vamos a ir a nuestro estudio. Estamos estudiando 3 aspectos en los que la desobediencia de Adán y Eva trajeron maldición. Vamos a recordar un poquito esta parte, porque este es el tema que estamos mirando. El primer aspecto es en el deterioro de la relación de pareja. Después de la desobediencia, hubo un deterioro en la relación de pareja. En segundo lugar, miramos la maldición de la tierra, para que podamos recordar un poco, ponernos en contexto y poder arrancar hoy con la continuación de este estudio. Y la tercera parte, o la tercera consecuencia fue el dolor de la maternidad. Eso está en Génesis capítulo 3. Bueno, de todas maneras, esta es una enseñanza que puede bendecir nuestras vidas siempre y cuando nosotros la tomemos, ¿no? Y la hagamos parte de nuestra vida. Con respecto a las maldiciones, cualquier maldición se puede revertir o se puede cancelar cuando nos sometemos a Cristo. O sea, esa es como la buena noticia, ¿no? Por la desobediencia todo quedó bajo maldición, todo, absolutamente todo. Pero cuando Cristo viene, nosotros sabemos que Él vino a hacerse maldición por nosotros y tomó esa maldición. Vamos a mirar lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice... Dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. O sea, es un pasaje, es un texto muy bonito. Y dice el 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. O sea, esta palabra tiene una trascendencia muy grande si realmente nosotros la aplicamos a nuestra vida. Entonces, la palabra humillarse en este contexto es someterse. Humillarse es someterse. La maldición, ninguna maldición se acaba con una oración, con una simple oración, porque a nosotros nos habían enseñado así. ¿Recuerdan ustedes? Cancele, ¿no? Ordene, decrete. Y todas las maldiciones, hablando de las maldiciones generacionales, esas se van a acabar. Eso no es verdad. O muchas veces piensan que con una administración, venga, yo le pongo la mano encima y corto la maldición. O sea, aquí nosotros entendemos que la maldición, ¿no? El primer paso para revertir esa maldición es someterse a Cristo. Esa es. O sea, la Biblia dice que nosotros al creer en Cristo somos trasladados del reino de las tinieblas, que es el reino de la maldición, ¿a cuál reino? Al reino de la luz, que es el reino de la bendición. Entonces es un proceso, no es simplemente una palabra. Entonces, la maldición, recuerden que es el resultado de la desobediencia. Recuerden esto, la maldición es el resultado de la desobediencia y la bendición es el resultado de la obediencia. Mientras nosotros vivamos en desobediencia, siempre la maldición va a estar sobre nosotros. ¿Cómo revertimos eso? Cuando nosotros dejamos de desobedecer y comenzamos ¿a qué? A obedecer. Sujetos a la ley de Cristo. No hay otra manera, ¿no? O sea, esas otras fórmulas son fórmulas mágicas, mentiras que nos dijeron. Venga aquí, que si usted con el hecho de venir aquí, venga al altar y yo no sé qué. Hermano, ¿qué gana uno con venir al altar, con hacerse ministrar y sale afuera y sigue en desobediencia? ¿Será que sirve de algo eso? No, pero la gente se comió el cuento, de verdad, ¿no? Pero la situación de la vida no cambia. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Entonces mirábamos los 2 puntos que ya miramos. Estuvimos viendo Efesios capítulo 5. Y Efesios capítulo 5 habla de la sujeción. Sujétense unos a otros.
Recuerden ustedes que eso dice Efesios capítulo 5, versículo 21. Ahora, en la palabra de Dios encontramos un orden de autoridad. El orden de autoridad establecido es: Cristo se somete a Dios, el esposo se somete a Cristo y la esposa se somete al esposo y los hijos obedecen a los padres. Es el orden de autoridad que aparece ahí. Entonces, para que exista sumisión entre nosotros, debemos primero estar sujetos a Cristo. Mire, una persona que no respeta la autoridad de Cristo, no respeta ningún tipo de autoridad. Déjeme decirle eso. No puede respetar ningún tipo de autoridad. Los seres humanos, la tendencia de los seres humanos es siempre a irnos en contra de las leyes. ¿Saben ustedes eso? Siempre es a irnos en contra de las leyes. Esa es la naturaleza caída del ser humano. Por ahí dicen que echa la ley, echa la trampa. ¿No han oído ustedes eso? Echa la ley, echa la trampa. El gobierno saca una ley, inmediatamente alguien se propone a buscar la manera de hacer la trampa a la ley. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro estado natural, sin la dirección del Espíritu Santo, no nos gusta someternos a nadie. No nos gusta someternos a nadie. Entonces, un verdadero cristiano es el que se sujeta a Cristo antes que al sistema que el mundo impone. Recuerden que estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Y que nosotros como creyentes, nosotros debemos predicar y defender la verdad que está escrita en la palabra. No importa si tenemos que irnos de frente en contra de los conceptos del mundo que vienen a contradecir, ¿no?, lo que Dios ha enseñado. Yo miraba en estos días una entrevista que le hicieron a un predicador que fue muy famoso, no sé, de pronto ustedes lo vieron, a Dante Gebel, ¿no? Un predicador que ahora está diciendo que no es pastor, ¿no? Él dice que no es pastor porque entiendo que está aspirando a la presidencia de Argentina, ¿no? Bueno, pero a él le preguntan esto y le dicen: ¿usted está de acuerdo o en contra del aborto? Él dice: no estoy ni de acuerdo ni en contra. ¿Y cómo así el concepto de un predicador de la palabra? ¿Cómo va a tener esa actitud tan ambigua, no? Bueno, porque una persona que busca popularidad o que quiere ser elegido por el pueblo, o sea, tiene que complacer al pueblo, de alguna manera. Entonces, debería, en mi concepto, rotundamente decir: no estoy de acuerdo. Definitivamente no estoy de acuerdo. Entonces, es lo que dice la palabra de Dios. Dice que nosotros tenemos que, no correr en la misma corriente del mundo, sino, reprender lo que viene de parte de las tinieblas. No podemos decir que somos siervos de Dios cuando estamos bajo un régimen impuesto por el mundo. No pueden servir, dice la palabra, dos amos. Si yo sirvo a Dios, debo estar en contra del régimen que estableció el mundo. Y si yo estoy con el mundo, entonces estoy en contra de lo que Dios establece. Cristo lo dijo, ¿no? El que está conmigo, el que no está conmigo, en contra de mí está, dice el Señor. Bueno, entonces, mis amados, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Aquí miramos algo importante, pues simplemente estoy haciendo como un recuento de lo que ya miramos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Bueno, aquí Juan, el apóstol Juan, hace una advertencia muy clara. No creo que haya confusión en esto. Dice: no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. La otra versión dice: cuando ustedes aman al mundo no pueden amar al Padre, no están amando a Dios. Y el 16 dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre,
sino que viene del mundo. Esta versión, lenguaje actual, el versículo 16 dice, bueno, leamos desde el 15, déjenme leerlo porque lo aclara, dice, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Y dice, las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece, los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. ¿Eso viene de dónde? Del mundo, ¿no? Ahora, es tan difícil poder ver la línea divisoria entre lo que es del mundo y lo que es de Dios. Solamente se puede ver con la sabiduría del Espíritu Santo. Porque muchas veces nosotros pensamos que esto es correcto, ¿no? Esto está bien, esto todo el mundo lo hace. Pero hay que darse cuenta en qué momento estamos traspasando esa línea, ¿no? De lo que es del mundo, de lo que el mundo ofrece y de lo que realmente Dios nos ordena. Aquí habla acerca de lo que el mundo ofrece. ¿Qué es lo que el mundo ofrece? Dice, malos deseos, ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. ¿De dónde viene eso? Del mundo. ¿Lo debemos hacer? ¿No? No debemos identificarnos con eso. Pero generalmente es lo que se hace, ¿sí? Es lo que se hace. Lo que tenemos que hacer, mis amados, para Dios es tan poquito. De verdad es demasiado poquito. ¿No se ha puesto usted a pensar en eso? Lo que Dios nos pide es poquito, pero ni para eso hay tiempo. ¿Por qué? Por la misma razón. ¿Cuál es la razón? Estamos ocupados, ¿no? Porque queremos andar a la par del mundo, tener lo que todos tienen, vivir como todos viven, hacer lo que todos hacen. Hermano, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ahora sí, vamos a mirar el punto que nos corresponde hoy, que es el sufrimiento que trae el criar hijos, ¿no? El criar hijos. Bueno, ese sufrimiento fue parte de la maldición. Ustedes recuerdan eso, ¿no? Ya la mujer le dijo, por cuanto esto hiciste, tus dolores, ¿no? Se van a incrementar, se van a multiplicar. Y ya nosotros lo habíamos estudiado que seguramente que Eva antes del pecado pues tuvo a sus hijos, ¿no? Y tuvo dolores, los dolores normales de la contracción en el parto. Pero cuando el Señor habla de multiplicar los dolores, no se refiere a que los dolores o las contracciones iban a ser más intensas, sino que se refiere al sufrimiento de criar a los hijos, ¿no? Al sufrimiento que implica, ¿no? Tener los hijos, criarlos, educarlos. A eso se refería. Entonces, pero igual que en los dos puntos anteriores, esa maldición fue cancelada por Cristo, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, si nuestros hijos se han convertido en un dolor para nosotros, hermano, tenemos que ver qué está pasando. No estamos nosotros como padres en Cristo, o nuestros hijos no están en Cristo, alguna cosa tiene que estar pasando. ¿Por qué? Porque esa maldición en Cristo se revierte, no continúa. Ahora, vamos a mirar entonces en Salmo 128.1 y el 127.3. Miren este salmo tan bonito, pues yo siempre me he pegado a este salmo, ¿no? Siempre lo he tenido presente. Salmo 128, versículo 1. Aquí en esta Biblia que tiene los títulos, dice Dios bendice a la familia. En la Nueva Traducción Viviente dice así: qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozará del fruto de su trabajo, qué feliz y próspero será. Está hablando de qué? De trabajo, ¿no? Decíamos que el trabajo no es la maldición.
La maldición es el afán por el trabajo, la preocupación por las cosas materiales. Esa es la maldición. ¿Por qué? Porque la preocupación, la ansiedad, ¿no? Eso trae muchas consecuencias negativas a nuestras vidas. Y aquí dice el versículo 3, mire, dice, promesa, tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga constantemente desde Sion, que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida y que vivas para disfrutar de tus nietos. Que Israel tenga paz. Qué bonitas esas palabras, ¿verdad? ¿Para quién es la bendición? Para la familia. Ahora, yo no veo aquí maldición por ningún lado. ¿Ustedes sí? No. Aquí habla de felicidad. Felicidad. ¿Qué es felicidad? Felicidad, hermano, es un estado de satisfacción, de alegría, de contento, de disfrute en todo momento. Eso es felicidad. Y el 27, mire lo que dice, el 127, versículo 3. Dice ahí, los hijos son un regalo ¿de quién? Del Señor. Ahora, son una recompensa de su parte. Regalo y recompensa. ¿Eso qué significa? Regalo, ¿no? La Biblia dice que Dios nunca da nada malo. Todas las cosas buenas vienen ¿de quién? De Dios. Entonces, nuestros hijos deberían ser ¿qué? Algo bueno para nosotros. ¿Y recompensa qué es? Bueno, la recompensa es, listo, si yo invierto, algún día voy a recibir algo de lo que invertí. Entonces, en los hijos, ¿no? Debe haber una recompensa para los padres por todo el trabajo y la lucha que ellos tuvieron. Pero muchas veces, hermano, los hijos no son recompensa. Hasta que se mueren, son una carga. Algunos hijos. Entonces, ¿qué está pasando? Es la pregunta. ¿Qué está pasando? Ahora, aquí hay algo que nosotros tenemos que entender. Y volvamos al 128, porque es la parte que me interesa. Primero, esta es una promesa para los hijos de Dios. Pero en el versículo 1 dice, qué feliz es el que teme al Señor. Oiga bien esto. Qué feliz es el que teme al Señor y todo el que sigue, ¿qué dice? Sus caminos. Ahora, eso es lo que nosotros como creyentes estudiosos de la palabra necesitamos entender. Porque hay personas, hermano, que no sé de verdad qué está pasando, como que hay un velo que no nos permite entender esto. La felicidad, la bendición es el resultado de andar en los caminos del Señor. Yo no puedo esperar, hermano, bendición de Dios cuando estoy en el camino contrario a lo que Dios dice. Eso tengo que entenderlo, hermano, y eso nos ayudaría a dejar de andar buscando culpables por otro lado, ¿no le parece? Los padres culpando a la sociedad, culpando al gobierno, culpando al sector donde viven, culpando a tanta cosa por el desorden de sus hijos, ¿no? Realmente aquí hay algo muy importante que debemos entender. El que teme al Señor y el que sigue sus caminos, ¿qué pasará con él? Primero, gozará del fruto de su trabajo. Gozará del fruto de su trabajo. Mire, esta es una cosa importante también. Yo no sé por qué. Esa es una maldición. Yo veo que esa es una maldición. Hay gente que trabaja durísimo y amontona cosas, pero no las disfruta. ¿Se han puesto a pensar ustedes en eso? Amontonan y amontonan y amontonan y ni comen, ni beben, ni visten, ni disfrutan nada, ¿no? Simplemente amontonan. Ahora, cuando ya no estén, cuando ya no puedan, entonces, ¿eso de quién va a ser? La misma Biblia lo dice, del que nunca trabajó. Hermano, ¿no le parece eso una torpeza de parte de los seres humanos? La verdad yo no entiendo eso.
Hay gente que puede vivir como príncipes, pero viven como mendigos. Viven como mendigos. ¿Y para qué amontonan? ¿Para quién amontonan? Es la pregunta. Pero eso hace parte de la maldición, hermano, de vivir en la desobediencia. ¿Por qué? Porque aquí dice, qué feliz es el que teme al Señor. Dice, gozará del fruto de su trabajo. Pero para muchos, hermanos, nunca gozan. Los que gozan son los que nunca trabajaron. Es que esto es para mis hijos, ¿no? Esto es para mis hijos, sí. Qué bueno poder heredarle a los hijos algo, pero no a costa, hermano, de la limitación extrema de nosotros, ¿no? Del sufrimiento. ¿Qué hacen con las cosas los que nunca trabajaron? Pues las vuelven nada. Por ahí dice que al que nada le cuesta, todo lo vuelve fiesta, dice, ¿no? Entonces, y esta palabra también es para la familia. Ahora dice, todo el que sigue sus caminos, dice, tendrá una esposa que será como una vid, que dice, fructífera, floreciente en el hogar. ¿Para quién es esta promesa? ¿Para el que más grita? ¿Para el más bravo? ¿No es cierto? No, es para el que anda en los caminos del Señor. Por eso las bendiciones son, hermano, son como de retribución, ¿sí? Ahora, yo no puedo tener una esposa así como se describe acá, como una vid fructífera, floreciente en el hogar, cuando yo estoy en caminos contrarios al Señor, a los del Señor. No puedo. Eso no se va a dar. Y los hijos, ¿no? Estamos hablando de los hijos. Mire qué bonita promesa. Dice, y tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de la mesa. ¿Sí? Yo me imagino esto, ¿no? Una familia, bueno, el olivo era una planta muy importante en el tiempo de Jesús, ¿no? Se cultivaba el olivo, de ahí se sacaba muchas cosas, y el aceite de oliva viene de ahí, que es un aceite saludable. Entonces, cuando dice plantas de olivo, está diciendo, van a ser fructíferos, van a ser de bendición, van a ser útiles, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo. Sus hijos van a ser de bendición, no solo para los padres, sino también para toda la sociedad. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros como padres andemos en los caminos que Dios ha establecido. Y eso es tan bonito, eso. Y el 4 lo reafirma, dice, esa es la bendición, o sea, la felicidad, el poder disfrutar del trabajo, el poder tener una esposa, ¿no? Buena, un buen esposo para las esposas, buenos hijos, dice, esa es la bendición del Señor para los que le temen. Ese es el precio, mis hermanos. Ese es el precio. Ahora sí. Vamos a mirar lo que dice Deuteronomio. Tengo una cita aquí, Deuteronomio 30:15. Deuteronomio 30:15. Bueno, Dios le dice al pueblo de Israel, dice, ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Dice, si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Y dice el versículo 17, sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar y te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto, desde ya, sin duda serás destruido, no tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocupas al cruzar el Jordán. Entonces ahí está toda la bendición, pero toda bendición, mis amados, eso tenemos que entenderlo, toda bendición está condicionada a la obediencia. Y nosotros, es parte de la madurez poder entender esta parte. O sea, que los hijos sean una bendición o una maldición depende de que los padres cumplan con lo que Dios ha establecido en su palabra. Ahora, y nosotros, como padres conocedores de la palabra, tenemos una ventaja sobre los que no conocen. El que no conoce, pues porque no conoce.
pero nosotros conocemos. No puede haber bendición si en vez de inclinarnos a la obediencia a Dios, abrazamos el concepto del mundo. No puede haber bendición así. Hermano, y aquí estamos en ese riesgo, ¿no es cierto? Ahí está el concepto del mundo. Lo que decíamos, ¿no? La Biblia habla de la disciplina para los hijos. La ciencia, el concepto mundano dice que no hay que hacerlo así, sino que hay que hacerlo de otra manera. Entonces, el mundo siempre, mis amados, está en contra de lo que Dios establece, ¿sí? Estaba escuchando otra noticia esta semana. Aquí en Colombia están pasando muchas cosas, ustedes saben, y no son cosas buenas. Se están aprobando leyes que no son buenas. Aprobaron una ley, ¿no? Anteriormente, hasta lo que yo sabía, para que una pareja se divorciara, ¿no? Habían 10 causales. Debían haber, o sea, hay 10 causales y por lo menos debía haber una de esas causales para que exista el divorcio, ¿no? Era, bueno, la infidelidad, el maltrato físico, también había si una persona, si uno de los dos caía preso por más de 10 años, entonces la otra persona podría reclamar si quería la separación. Pero la ley ahora determina que no hay necesidad de nada de eso. Todo eso se canceló, ¿no? Y si una persona ya no quiere vivir con el otro, no importa si no hay motivos, solamente con el hecho de ir y decir, yo quiero separarme, la ley lo tiene que separar. ¿Qué es eso? ¿Esto es bueno? ¿Esto no es bueno? Porque eso va en contra de la estabilidad de la familia. Y esas son las leyes que el mundo establece y nosotros no podemos amoldarnos a esas leyes. Ustedes saben lo que dice, y es fuerte, este pasaje es uno de los más fuertes que encontramos en Santiago, capítulo 4, versículo 4. Es fuerte, ¿no? Es fuerte y tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Dice Santiago, adúlteros, habla del adulterio espiritual. No se dan cuenta de que la amistad con el mundo se convierte en enemistad. Dice, la amistad con el mundo se convierte, no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Mire esa pregunta, ¿no se dan cuenta? Dice Santiago. ¿No son conscientes de lo que puede pasar si nos volvemos amigos del mundo, si nos identificamos con lo que el mundo establece? ¿No se dan cuenta de lo que puede pasar? ¿Qué puede pasar? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo ¿de quién? De Dios. Y los que conmigo no recogen, ¿qué dice? Desparraman, dice la palabra. O somos de acá, o somos de allá, pero no podemos ser de los dos lados. Como esto me conviene, entonces abrazo lo del mundo. Pero cuando no me conviene, entonces no lo hago. Eso es el verdadero cristianismo, realmente. Ahora, ¿cuál es el concepto de Dios para la crianza de nuestros hijos? Ya conocemos el del mundo, ¿no? A los hijos no se los puede disciplinar, a los hijos no se los puede castigar con vara. ¿Por qué? Porque es maltrato físico, porque, ¿no? Todo eso. ¿Cuál es el concepto? Vamos a mirar Proverbios 29:15, ahí encontramos, bueno, para los que ya no tenemos hijos chiquitos ni esperanza de tener hijos chiquitos, por lo menos para poder aconsejar, ¿no? A los que sí lo tienen. Proverbios capítulo 29:15, dice el 15 y el 17, dice, disciplina o disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Interesante esta parte, ¿no? Ahora, yo me preguntaba por qué no mencionan al padre. ¿Por qué el padre no se avergüenza? Es porque el padre no está ahí. Recuerden ustedes que el padre, o sea, en el contexto histórico de esto, ¿no? La responsabilidad de formar recaía ¿sobre quién? Sobre la madre. Las madres deben criar a los hijos, alimentarlos, cuidarlos, porque el padre tiene que ir a cumplir con su sentencia de maldición, yendo a trabajar y a sacarle el producto a la tierra. Por eso es que aquí solo se menciona a la madre.
Ahora, la vergüenza es una alusión al dolor como consecuencia de la desobediencia. La vergüenza, la decepción, es la maldición. Hermano, ¿quién no se siente feliz cuando lo felicitan por sus hijos, no? Que bueno, no sé quién se le hincha el pecho, ¿no? Cuando va al colegio, felicitaciones, usted tiene un hijo excelente, uno, mejor dicho, se crece. Pero qué vergüenza, ¿no es cierto?, cuando le digan, su hijo es de lo peorcito que hay, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sentimiento llega a nosotros cuando eso sucede, ¿no? Mire, lo correcto sería devolver la historia un poco y darnos cuenta en qué nos equivocamos o en qué acertamos para que esto esté sucediendo. Qué fácil es echarle la culpa a los demás, ¿no es cierto?, de lo que pasa. No, a la mamá le echa la culpa al papá. Es que vos fuiste el culpable porque no reprendiste, porque no castigaste, porque esto, el padre a la mamá, porque vos fuiste alcahueta, porque vos esto, porque vos lo otro. Hasta las abuelas y los abuelos llevan del mundo ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el lugar donde, es que si no estuviéramos viviendo aquí, es que es el vecindario, es que es el sector. Hermano, no. La responsabilidad es de nosotros y así nos duela, hermano. Pero tenemos que reconocerlo. Somos nosotros los responsables. Somos nosotros los responsables de esto. Aquí se habla de disciplina. El versículo 17 dice: disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Qué bonito esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno busca de los hijos? Que le den tranquilidad. Hermano, yo nunca esperé de mis hijos que me dieran nada material. De verdad, yo eso nunca lo asimilé, ¿no? Es que si ellos trabajan, tienen que ayudarme y tienen que sostener. No, yo no esperé nunca nada de eso. Hermano, pero algo que sí espera uno de los hijos es que su comportamiento, su vida, su actitud le traiga a uno ¿qué? Tranquilidad, descanso. Hermano, que uno no tenga que pasarse noches en vela, ¿no?, esperando o temiendo lo peor por sus hijos. Y aquí dice: disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. ¿En qué fallamos? En la disciplina. Fallamos en la disciplina, mis hermanos, por tantas razones. Porque no hubo tiempo, porque estábamos demasiado ocupados, porque nos daba pena o pesar. Bueno, ahora, la disciplina. ¿Qué es disciplina? ¿O cómo es una persona disciplinada? La disciplina es la capacidad de actuar de manera ordenada y constante para cumplir metas siguiendo normas establecidas. Eso es la disciplina. Entonces, una persona disciplinada es la que puede actuar de manera ordenada y constante y puede cumplir metas y puede seguir normas establecidas. Qué bueno tener hijos así, ¿cierto? Que sean ordenados y que estén dispuestos a seguir normas, leyes, ¿no? Y que obedezcan. Qué bueno, ¿verdad? Eso sería lo máximo. Ahora, eso es la disciplina. Y esa debe ser la meta de un padre para sus hijos. Esa debe ser la meta de un padre para sus hijos. Que cuando crezcan, hermano, ellos sean de bendición tanto para la familia como para la sociedad. Ahora, vamos a mirar cómo se establece la disciplina correcta. Proverbios 26:2. Proverbios 26:2. Perdón, 22:6, perdón. Proverbios 22:6. 22:6. Dice así. Dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. O sea, ¿a qué suena esto? Dirigir. ¿Qué significa? Enseñar. Significa educar. Eso es lo que significa. Enseñar
dirigir y educar. Es la primera tarea para los padres, óigame bien esto, es la primera tarea para los padres. Un niño nace sin nada en su mente, ¿ustedes sabían eso? Que el niño nace sin nada en su mente, sin nada. Y yo pienso que un niño es como un lienzo en blanco. Y son los padres los que dibujan la figura de lo que ese niño será cuando el niño crezca. Y como lo decíamos el otro día, imagínenselo de otra manera, un niño es como una masa de barro, una bola de barro que no tiene forma. Así nace el niño. Y los padres comienzan ¿a qué? A darle la forma, a darle la forma, a darle la forma. Y la forma que los padres le den, esa es la forma que el niño va a tener en el futuro. Y miren que esto es muy importante para nosotros. Nosotros, pues, cometimos muchos errores, de verdad, criando a nuestros hijos, ¿no? Yo también cometí muchos errores. ¿Por qué? Porque lastimosamente, hermano, no nos preparamos para ser padres. No nos preparamos. La gente no se prepara para ser esposo, ni para ser esposa, ni para ser madre, ni para ser padre. Hermanos, resultan con el compromiso encima sin darse cuenta a veces, ¿sí o no? Sin darse cuenta. Y yo siempre digo esto, mire, si para ser un buen abogado, un buen médico, un buen ingeniero, se necesitan mínimo 6 años de estudio para poder serlo. Hermano, y para ser padres, esposos, ¿cuánto estudiamos? ¿Cuánto nos preparamos? Nada, absolutamente nada. No, juntémonos, ¿no es cierto? Porque usted me gusta, porque yo le gusto, juntémonos y vámonos, ¿no? A hacer una familia, a hacer un desastre de familia. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo hacerlo. Ahora, ¿dónde están las instrucciones para ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa? En la palabra de Dios. Porque si usted se va al concepto del mundo, hermano, ahí sí es grave. Ahí está. Entonces, por lo menos los jóvenes cristianos que tienen acceso a la palabra, ¿no? Tienen la formación. Tienen la formación ahí. Entonces, empezamos cometiendo graves errores al criar a nuestros hijos. Y cuando ya los hijos se crecen, hermano, es muy poquito lo que se puede hacer. De verdad. ¿Saben lo único que se puede hacer qué es? Hermano, doblar, como dicen por ahí, doblar rodilla y ponerlos en las manos del Señor. Y yo siempre le digo al Señor algo, y le digo, Señor, yo fallé como padre. Yo lo reconozco. Y nada puedo hacer. ¿Por qué? Porque la formación de los niños debe ser a temprana edad. Después ya no sirve. Pero yo le digo, Señor, usted sí puede transformar la vida de una persona, así sea vieja. Él puede transformar. Así que yo reconozco que fallé, por eso ahora los pongo en sus manos para que usted, que tiene el poder de transformar una vida, lo haga. Y esa es mi oración de todos los días. Nada más podemos hacer. Y creámosle a Dios que Dios lo puede hacer. Yo creo que Dios lo puede hacer, porque lo ha prometido. Y yo le reclamo esta promesa. Mis hijos serán como plantas de olivo alrededor de la mesa. Todos los días se la reclamo. Todos los días. Y no me rindo. No me rindo. Nada hace que yo me rinda. ¿Por qué? Porque es una promesa de parte de nuestro Dios. Y cuando un padre y una madre se rinden, hermano, ahí todo se perdió. Nosotros somos los que tenemos que seguir creyéndole a Dios y seguir esperando en Dios y haciendo lo correcto, ¿no? Haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque lo que Dios manda no solamente es para la infancia, sino para toda la vida. Tenemos que seguirlo haciendo. Bueno, entonces, decimos que los niños son como un lienzo en blanco en el que los padres, ¿no?, plasman la figura de lo que el niño va a ser en el futuro. Y para eso, hermano, déjenme decir esto: cada palabra, cada acción y cada gesto cuentan en este proceso. Cada cosa, hermano, hasta los detalles más pequeños cuentan en la formación de nuestros hijos. Los niños pequeños son como esponjas, así dicen, ¿no?, que están absorbiendo todo lo que hay a su alrededor y lo absorben para convertirlo en su propia vida. Eso es su propia vida.
Entonces, ¿cuál es el error que muchas veces nosotros cometemos? Pensamos que nuestros hijos no son conscientes de las cosas malas que hacemos, ¿sí? Pensamos que si decimos mentiras, que ellos no están aprendiendo a mentir. Claro que están aprendiendo a mentir, porque nosotros somos los maestros de ellos. Cuando nosotros somos deshonestos en alguna cosa y ellos se dan cuenta de eso, hermano, entonces ese es el camino que les estamos trazando. Somos los héroes de nuestros hijos y ellos van a querer volar así como nosotros. O sea, los hijos, los niños tienen sus héroes, ¿no? ¿Sí? Hay algunos que son, el héroe de ellos es Superman. ¿Y qué intentan hacer los niños? Mire, se ponen la capa y se pueden tirar del segundo piso. ¿Por qué? Porque ellos quieren imitar a su héroe. Y si usted como padre, como madre, es el héroe de sus hijos, no es extraño que sus hijos lo vayan a imitar. Pero el problema es eso. Ellos no lo van a imitar solo en lo bueno, también lo van a imitar ¿en qué? En lo malo. Así que lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo siento, hermano, eso no pasa desapercibido. Eso que has sembrado como una semilla en el corazón de los hijos y más adelante la vamos a ver germinar. Bueno, esto suena como latigazos, ¿no es cierto? Pero así es, y yo también lo siento en mi espalda. ¿Sí? Pero así es. Tenemos que reconocerlo. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, algo importante, y es que el manual sobre el cual los padres deben basarse para educar a sus hijos debe ser la palabra de Dios, no el concepto humano. No el concepto humano. No nos dejemos llevar por lo que dicen los demás, porque nosotros tenemos un manual de vida que garantice el éxito y es la palabra de Dios. Lo demás es dudoso, no tiene garantía. Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer ahí, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Yo quiero leer esto cuidadosamente para que nosotros lo entendamos. No es, o sea, está tan clarito. Y dice así, mire, dice: estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara, le dice Moisés al pueblo. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar. Dice: y que vas a poseer. Mire lo que dice el 2. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandamientos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Póngale cuidado a eso. Disfrutarás de una larga vida. ¿De qué está hablando ahí? Años, ¿no? Años, bastantes años. Y dice el 3: escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien. Cero maldición, solo bendición. Y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. Versículo 4: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. 5: para los padres, amen al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Deben comprometerse con todo su ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y mira lo que dice el 7. Póngale cuidado a esto. Para los padres, repítanselos a tus hijos una y otra vez. Hablen de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados, bueno, Abraham, Isaac y todos ellos. Ahora, ¿qué tiene de importante esto? Mira, este es un mandamiento para el pueblo de Dios. Ese pueblo, hermano, al que Dios le había hecho una promesa. La promesa era entregar la tierra prometida donde
fluía leche y miel, y ellos iban a disfrutar de esa tierra, iban a tener muchos hijos, y la bendición era para los padres, para los hijos y para los nietos. Para todos era la bendición. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué tanta severidad en esto? ¿Sabe por qué? Porque de esto dependía todo lo bueno y toda la bendición. De esto depende la bendición, no de otra cosa. Hermano, estamos tan equivocados cuando pensamos que si le damos una carrera a un hijo, ¿no? Que si lo rodeamos de lo mejor, que si le damos la mejor casa, ¿no es cierto? Él va a ser feliz. Eso no es verdad, mis hermanos, no es verdad. ¿Cuántas personas, hermano, bien preparados, con tantos títulos, hoy están en las calles, hermano, bajo la droga? ¿No han visto casos de eso? Ahí están, hermano, abogados, médicos, viviendo, durmiendo en las calles, ¿sí? Tuvieron todo, absolutamente todo, porque los padres pensaron, hermano, que si les invertían dinero, los iban a formar bien. Pero aquí, hermano, la palabra del Señor dice que es la obediencia a la palabra la que nos permite tener una bendición y una vida larga. ¿Cuándo vamos a entender esto? ¿Cuándo el mundo entenderá esto? ¿Cuándo? Hermano, yo pienso que la gente si del mundo piense de esta manera, pues va y venga, no es comprensible, pero que el creyente que estudia la palabra siga pensando, hermano, que con las cosas materiales le va a garantizar un buen futuro a sus hijos, eso no es verdad. Nosotros tenemos que reconocer esto, eso no es verdad. El 5 es para los padres. O sea, estamos hablando de cómo disciplinar a los hijos. Para los padres, miren lo que dice el versículo 5. ¿Qué le dice a los padres? Amen al Señor tu Dios. Esto no le dice a los hijos. ¿Le dice a quiénes? A los padres. Amen al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y el 6 dice, deben comprometerse con todo su ser a cumplir cada uno de esos mandatos que yo les entrego. Padres. Padres. Cuando ustedes estén comprometidos con Dios, pueden exigirles y enseñarles a sus hijos que hagan lo mismo. ¿Saben por qué, mis amados? Porque es muy claro y está establecido que la enseñanza sin ejemplo no sirve para nada. La enseñanza sin ejemplo no sirve para nada. Hermano, ¿cuál era la tendencia de los padres? Siempre ha sido la tendencia. Bueno, uso la autoridad que tengo para prohibirle a mi hijo que haga esto y que haga lo otro, para prohibirle, ¿no? Pero yo me doy el lujo de hacer todo lo que estoy prohibiéndole a los hijos. Hijos, nunca fumen, porque fumar es malo. Y el papá nunca soltaba el cigarrillo de la mano. ¿Ah? Hijos, no hagan esto porque esto es malo y se los ordeno. ¿Cómo? Eso no sirve absolutamente de nada. Eso es una burla, es una provocación para los hijos. ¿Cómo es que nos exige algo que no pueden hacer? ¿A cuántos de ustedes los hijos alguna vez los pararon en frente y les dijeron: usted me está diciendo que haga esto y usted por qué no lo hace? ¿No les dijeron alguna vez? Hágalo. O sea, ¿cómo me exige a mí lo que usted no puede hacer? Y ahí realmente existe toda la razón. Entonces, aquí es donde yo veo la raíz del problema, mis hermanos. Aquí está la raíz del problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo pueden los padres exigir a sus hijos que amen a Dios cuando ellos no lo aman? ¿Será que un padre le puede exigir a un hijo ame a Dios cuando ese padre no ama a Dios? No puede. Por eso dice, amen a Dios ustedes con todo su corazón y comprométanse con Dios, y sus hijos no van a tener necesidad de ser forzados. Ellos van a seguir su ejemplo. Así de sencillo. Ellos van a seguir su ejemplo. Hermano, a veces nosotros pensamos que son los hijos los que necesitan obedecer, que nosotros ya no necesitamos obedecer. Yo conocí a un hermano que
dice, yo sí estoy educando bien a mis hijos porque yo los obligo a ir a la iglesia, ¿no? Y todos los domingos los levantaba de madrugada, ¿no es cierto? Y los mandaba a la iglesia. Pero ¿sabe qué hacía él? Él se iba a hacer deporte en su bicicleta y no iba a la iglesia. No iba. Váyanse, porque eso es bueno, ir a la iglesia. Váyanse, ¿por qué? Porque hay que ir a la iglesia. Pero yo no, yo me voy a otra cosa. Hermano, vaya a ver cómo está esta familia. Es un total desastre y no quieren saber absolutamente nada de Dios. En estos días pasados estaba hablando yo con él. Dice, mi familia es un desastre, totalmente un desastre. Y yo no entiendo, si ellos iban, yo los obligaba y era con la correa. Eso no sirve de nada, mis hermanos. De nuevo le digo, una enseñanza que no sea respaldada por el ejemplo son palabras que se las lleva el viento y nada más, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos, no? ¿Cómo puedo exigirle a mis hijos que le den importancia a la palabra de Dios cuando para mí la palabra no es importante? Lea, estudie, amiguito, no, lea la Biblia, siéntese y lea la Biblia, y ellos nunca me ven a mí sentado leyendo la palabra. Eso es lo que dice, amen ustedes a Dios, y sus hijos lo amarán, aprenderán a amar a Dios también. Recordemos que lo que es importante para nosotros como padres se vuelve importante para ellos, ¿sí? Por eso, hermano, hay tanta similitud, ¿no?, en la vida de los hijos con los padres, ¿no? A veces las hijas aprenden a cocinar con la misma sazón de la mamá, ¿sí o no? Aprenden a cocinar con la misma sazón de la mamá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo vieron. Porque lo aprendieron, ¿sí? Y cuando se casan hay problemas a veces por eso, ¿no? Porque el marido acostumbrado a la sazón de la mamá de él y ella cocina con la sazón de la mamá de ella. ¿Sí, no es cierto? Dice el marido, es que mi mamá cocinaba así, yo quiero que usted cocine así. No puede cocinar. ¿Por qué? Porque ella ya tiene un aprendizaje en su vida, ¿no? Ya tiene un aprendizaje. Muchos hijos heredan la profesión de los padres. Son lo que los padres son. ¿De dónde nace eso? Del ejemplo, de lo que vieron. Hermano, y el ejemplo ya lo dijimos, no solamente las cosas buenas se pegan, sino que también, es más, yo no sé por qué, pero más se pega lo malo que lo bueno. Más se pega lo malo que lo bueno. ¿Por qué? Porque la tendencia de nosotros es esa. Ahora, entonces recordemos que tenemos que primero enseñar. Ahora, después de la enseñanza viene la corrección. Ya estamos terminando. Proverbios 23:13. Ya hemos enseñado, ¿no? Ya hemos enseñado, ya hemos dado ejemplo. Ahora, si las cosas no funcionan, entonces tenemos que reprender. Tenemos que corregir. Recuerden que disciplinar es una cosa y corregir es otra cosa, ¿no? La disciplina es enseñanza, es guianza, es orientación. La corrección ya es castigo, ¿no? Entonces, dice el 13, no dejes de disciplinar a tus hijos, no morirán si les das unos buenos azotes. Qué bueno, ¿no es cierto? Pero ahora no se puede. Ahora no se puede, ¿por qué? Porque el sistema del mundo dice que está prohibido. Lo demandan. Lo demandan. ¿Qué hacemos ahí? Ahí es donde hay que realmente nos damos cuenta cuánto vale la palabra de Dios para nosotros. ¿Cuánto vale? Igual, a los hombres de la Biblia, a todos los metieron a la cárcel. ¿Por qué? Por sostenerse en la verdad, ¿cierto? Hermano, y si a usted un día lo meten a la cárcel por haber reprendido a sus hijos, no es vergüenza, es testimonio, ¿cierto? Es testimonio. Ahora, dice la Biblia que tu alma no se apresure a destruirlos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el castigo, hermano, tiene que ser con amor y con un propósito, con amor sobre todo. ¿Por qué? Porque hay padres que sí maltratan a los hijos, los maltratan. Pero, hermano,
el maltrato se da cuando el castigo se hace por rabia o desde la rabia, desde la ira, ¿no? Y no con el propósito de corregir. Entonces dice el versículo 14, dice: la disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. ¿La disciplina qué? Física, no emocional ni psicológica, sino física, puede salvarlos de la muerte. ¿Por qué necesitamos nosotros corregir a los hijos? 22:15 de Proverbios. 22:15. Dice: el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física le alejará, dice, le alejará lejos de él. Y la Reina Valera dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. O sea, ¿qué significa esto? Miren, todos los niños, todos, sin excepción, son necios. Todos. ¿Sí? Si un niño no es necio, es porque no es niño. Los niños son necios, son rebeldes. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren desde chiquiticos, ¿no? Ahora dice, la necedad está ligada a la vida de los niños. Pero dice, hay una forma de apartarlos de la necedad, y es ¿con qué? Con la vara de corrección. Si no se aplica el castigo, hermano, esa necedad va a seguir ahí y la necedad va a llevar a la destrucción. Los padres no quieren castigar a los hijos, no los quieren castigar. Se rehúsan a castigarlos con un argumento. ¿Cuál es el argumento? Es que yo amo tanto a mi hijo. Es que me duele tanto, ¿no es cierto?, sacudirle el polvo. Me duele. Pero ¿sabe qué dice? Por aquí hay un proverbio, ahora lo leemos. 19:18. Vamos a ver si es este el proverbio. 19:18. No, este es el que les había comentado antes. Leamos lo que es importante. Dice: castiga a tu hijo, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás su vida. Hay gente que cree, o sea, ¿qué dice el mundo? Si lo castiga, va a arruinar su vida, ¿no? Lo va a lesionar psicológicamente al pobre niño. Eso dice. Un barazo lo puede traumatizar para toda la vida. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Todo lo contrario. Dice, si no lo disciplinas, puedes arruinar su vida para siempre. A ver, hay otro proverbio que es el 13:24. 13:24. Hermanos, lean los proverbios. Hay tanta enseñanza para los padres. Y son bonitos los proverbios. Esta dice: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Oigan esto, odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para, ¿qué dice? Disciplinarlos. Para disciplinarlos. Hermano, cuando a un hijo se lo deja hacer lo que le da la gana, es como esto, es como empujarlo al abismo. Esa es la manera de empujarlo al abismo. Dejarlo hacer lo que él quiera. Y esa es la enseñanza que están dando. No dejen que los niños hagan lo que quieran, porque ellos son libres para que puedan desarrollar su libre personalidad. ¿Lo dicen o no lo dicen? Si el niño, ¿no es cierto?, quiere ser niña a los 5 años, déjelo que sea niña. Vístalo como niña. Denle rienda suelta a ese instinto. Eso es lo que están enseñando. Entonces, ¿para qué un padre? Si un niño se le va a permitir hacer lo que quiera, entonces ¿para qué los padres? ¿Para qué? ¿No? ¿Cuál es el papel de los padres? El papel de los padres es guiar, porque un niño no tiene la capacidad de escoger el camino correcto, no tiene esa capacidad. Entonces, bueno, yo creo que ahí terminamos con los proverbios. Y por último, Hebreos 12:11, hablando de la disciplina. Hebreos 12:11, así que no nos preocupemos, hermanos, si los niños se enojan, si dicen te odio, no te quiero.
No se preocupen por eso. Hebreos 12:11 dice así: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la vida apacible. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. Lo leo de nuevo, porque este es muy importante. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Hermano, ningún niño le va a dar un abrazo después de que usted le haya dado unos abrazos. Ningún niño. Ninguno. Ningún niño le va a agradecer a usted por castigar en el momento. No lo van a hacer. Así que no esperemos eso. No, es que me dijo que me odiaba, ¿no es cierto? Y eso, qué miedo que mi hijo me... Esa es la reacción del momento de la disciplina, ¿sí? Dice, es dolorosa en el momento, pero miren lo que dice, pero después produce la apacible cosecha de una vida que recta, una vida recta para los que han sido entrenados en ella. La disciplina es un entrenamiento. Es lo que pasa en el ejército, ¿no? Yo no sé cuántos fueron al ejército de los que están aquí. Yo creo que ninguno. Al ejército, ¿no? Pero los que han ido al ejército, hermano, puede que hayan sido los más desordenados de todos en la casa. Puede que hayan sido así, ¿no? Nunca lavaban un plato, nunca tendían la cama, nunca ordenaban nada. Pero cuando van al ejército, lo primero que hace el ejército es meterlos en un régimen de disciplina, ¿no? Hora de levantada, 5 minutos para levantarse. Hora de desayuno, ¿no es cierto? Si ustedes no están a la hora, no hay desayuno. En cambio acá no, el niño se levanta a las 11 de la mañana, ¿no es cierto? A pedir ¿qué? Desayuno, siendo ya la hora del almuerzo. Y eso, y ahí estamos nosotros. Ahí estamos. ¿Eso es disciplina? No es disciplina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos muchachos llegan a la casa, ni los conocemos los papás. Porque llegan a tender la cama, llegan del ejército, ¿no? Y tiene que quedar bien tendida. Dicen que tienen que tirar una moneda, y si la moneda rebota, entonces la cama está bien tendida. Si la moneda no rebota, tienen que volverla a tender. Bien, ¿no es cierto? Pero qué bueno. ¿Qué pasó con esos muchachos? Los disciplinaron, los metieron en cintura, como dicen acá. Hermano, pero mientras nosotros les hagamos todo a los hijos, les toleremos todo a los hijos, hermano, ellos no tienen posibilidad de corregir sus vidas. Hermano, y sí, la disciplina tiene que ser con los niños, pero a los viejos también se los puede disciplinar. ¿Sí o no? A los viejos también se los puede disciplinar, ¿sí? Porque nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde. Entonces, hermano, todo está en las manos de nosotros como padres. ¿Está bien? Vuelvo y repito, hermano. Los que ya tenemos hijos viejos, ya se quedaron así. Se quedaron así, pero no perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza, hermano. ¿Sí? Yo sé que nosotros tenemos una promesa, y la promesa es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Hermano, porque si nosotros perdemos la esperanza, no hay nada más que hacer. Ya usted y yo no podemos hacer nada, porque pues ya ellos tomaron su rumbo. Pero Dios, hermanos, sí lo puede hacer. Para Dios no es nada imposible. Y dice la Biblia que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Así que nunca deje de orar por sus hijos. Nunca deje de declararlos como usted los quiere ver. No como los ve ahora, sino como usted los quiere ver en el futuro. Bendecidos, juiciosos y sobre todo, mis amados. Porque a veces nosotros, cuando oramos por nuestros hijos, solamente oramos: Señor, bendíceles el trabajo, guárdales de los accidentes, Señor, que esto, que lo otro. Yo creo que la oración más correcta es: Señor, que se conviertan a ti. Señor, que se rindan a ti. Que un ángel se aparezca en el camino y los conduzca a tus pies, porque si ellos se rinden a ti, entonces todo lo demás queda solucionado. Y yo creo que Dios nos escucha, mis amados. ¿Por qué? Porque esa es la promesa. Nunca dejemos de orar. Ahora, y si no lo llegamos a ver, no importa. Cuando ya no estemos,
ellos se pueden convertir al Señor, ¿sí? Ustedes se acuerdan de este testimonio, ¿no? De una madre que oraba tanto por sus hijos que estaban peleados, ¿no? Se odiaban a muerte, ¿no? No era el padre. El padre oraba, tenía una silla vieja en la habitación y ahí se postraba y oraba por sus hijos. Él llegó y se murió y nunca pudo ver a sus hijos reconciliarse. Nunca. Pero el día que fueron al velorio, dice que los dos entraron y vieron esa silla. La vieron y dijeron: aquí era donde nuestro padre oraba por nosotros. Y ese día se reconciliaron. A veces puede que no lo veamos, pero no podemos perder las esperanzas. Tengo un video cortico para que ustedes lo miren. Es un ejemplo de las aves, ¿no? Para que ustedes le pongan cuidado. Dice que las aves son más inteligentes que nosotros en muchas ocasiones. Y la Biblia dice: aprendan de las aves, ¿no? Dice, no trabajan, y Dios siempre aprendan de las aves a ser tranquilos y a depender de Dios. La Biblia nos enseña que en las aves hay mucha sabiduría. Job 12:7, que dice, y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. Hay cosas que las aves hacen mejor que nosotros. Primera lección: construyen, luego traen vida después. Ningún pájaro trae polluelos sin antes tener un nido listo ramita por ramita. Paja por paja construyen refugio antes de procrear familia. Nosotros hacemos lo contrario, traemos hijos sin techo, sin preparación, sin plan. Y después cargamos a otros con lo que era nuestra responsabilidad. Segunda lección: prueban antes de elegir. El águila hembra no acepta promesas vacías. Observa, espera, evalúa. Puede cazar, puede proteger, puede construir. Solo entonces confía. Nosotros elegimos por una sonrisa, por palabras lindas, por lo que sentimos un momento y después nos sorprendemos cuando todo se derrumba. Quejarse llueva o no, haga frío o calor, el pájaro sale, canta, busca, sobrevive. Y si el lugar ya no da frutos, no se queda lamentándose. Levanta vuelo, busca nuevos cielos. Nosotros nos quedamos en trabajos que nos matan, en relaciones que nos vacían, en lugares que nos roban el alma por miedo, por costumbre, por comodidad. Reflexión: las aves te recuerdan algo simple. No eres un árbol, no tienes raíces que te aten al suelo. Tienes pies para moverte, puedes construir, puedes elegir bien, puedes irte cuando sea necesario. Los que construyen con paciencia eligen con sabiduría y se atreven a cambiar son los únicos que encuentran el futuro que merecen. Contigo. Los que se atreven a cambiar son los únicos que encuentran el futuro que merecen. O sea, qué bueno, ¿verdad? Ahora, a mí me llamó la atención esa parte. Dice que ningún pájaro trae polluelos antes de tener el nido construido. Ningún pájaro. Y las águilas, ¿no? Dice que las águilas, para aceptar la pareja, primero tienen que ver si esa puede construir el nido. Y los seres humanos no. Promesas simplemente, ¿no? Palabritas bonitas. Y de eso, lamentablemente, no se vive. Así que el consejo para los jóvenes, ¿no? Elijan bien. Y otra cosa que me llama la atención ahí, dice: no se queden si donde están no están bien. Dice: no somos árboles que echamos raíces, somos aves que tenemos alas y podemos cambiar nuestro destino el día que nosotros lo deseemos. Y de verdad, ¿no? Y ese pasaje de Mateo, ¿no? Ese me gusta, que dice: aprendan de las aves, dice, que no trabajan ni guardan en graneros, y Dios dice que las protege. Aprendan. ¿Será que los animales son más inteligentes que nosotros en este caso? Hermano, pues con vergüenza, pero tenemos que reconocer
reconocerlo. Nosotros supuestamente somos los seres más dotados de la creación, ¿no? Pero, mire lo que pasa. Y esos nidos que construyen, ¿no? Impresionantes los nidos que construyen. Bueno, que Dios me los bendiga, mis hermanos. Quería yo comentarles sobre este